Buenas tardes, alumnos. Bueno, a través de este segundo video vamos a continuar desarrollando el tema ecuaciones de segundo grado y lo he titulado parte 2 como continuación de lo que vimos el video anterior. Bueno, retomando algunos conceptos, debemos recordar lo que vimos ayer, que una ecuación de segundo grado es una expresión matemática en donde estaba formada por una expresión como la que ustedes están viendo allí. A por x al cuadrado, que es el término cuadrático, más b por x, que es el término lineal, más c igual a 0. Bien, ayer en el video anterior hemos visto cómo desarrollar esta ecuación de segundo grado, ¿sí? Considerando que b es 0. Y allí en ese caso vimos que la situación que se planteaba cuando b era igual a 0, estábamos ante una ecuación fácilmente resolvible porque simplemente teníamos que emplear álgebra para poder despejar x y así obtener el valor de la incógnita. Bien, ahora nosotros vamos a ver el segundo caso en donde ahora vamos a decir que c es igual a 0. ¿Sí? Si c igual a 0, observando esta expresión que tenemos arriba, es decir, c dijimos que es el término independiente, la expresión entonces que tendríamos quedaría expresada de la siguiente forma: a por x al cuadrado más b por x igual a 0. Bien, para poder resolver esta ecuación no podemos emplear lo que vimos ayer en el método de resolución. Por lo tanto, ahora vamos a tener que recurrir a una herramienta que ustedes ya la vieron en cursos anteriores y tiene que ver con los casos de factoreo. Había uno muy particular que era el factoreo a través de casos que se llamaba factor común. El procedimiento entonces que utilizamos en este caso se llama sacar factor común. ¿Qué significa sacar factor común? Si nosotros observamos la expresión que tenemos acá en el recuadro, tenemos a por x al cuadrado. X al cuadrado nosotros lo podríamos ver como x por x. Y en el segundo término tendríamos b por x. Entonces, analizando ambos términos, ¿cuál sería el factor común o cuál sería la letra que se encuentra común en ambos términos? Ustedes fácilmente podrán darse cuenta que la letra que se encuentra en ambos términos es la letra X. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sacar esa X hacia afuera y por lo tanto, la expresión esta que estaba acá, a por x al cuadrado, si yo tenía 2x acá y saqué una hacia afuera, me va a quedar a por x. Más de este segundo término, si saqué como factor común una x, me va a quedar, ¿qué cosa? B. Cierro el paréntesis y eso es igual a 0. Bien, así estamos entonces ante una situación donde tenemos un factor x multiplicado por otro factor que está entre paréntesis, que me da el producto de esos dos factores igual a 0. Entonces, para que el producto de dos factores sea igual a 0, yo debo tener en cuenta que, o hago la consideración que el primer factor es igual a 0, y eso es lo que escribimos acá, ¿sí? Entonces, cuando consideramos que el primer factor es igual a 0, fíjense que ustedes automáticamente están encontrando ya allí la solución de una de las variables. Ahora, por otro lado, vamos a considerar que a por x más b sería la otra alternativa, que sea igual a 0. Entonces, si este factor que tenemos acá, a por x más b, es igual a 0, fíjense que la ecuación que era de segundo grado se transformó en una ecuación donde la variable está elevado al exponente 1, por lo tanto es una ecuación de primer grado. Entonces, para resolver ya esta ecuación de primer grado, lo que nosotros tenemos que hacer es aplicar
el método que se vio ayer, es decir, despejar la variable x. Y nos quedaría de la siguiente forma. En primera medida el b lo vamos a pasar al segundo miembro restando. Y por último el a que se encuentra multiplicando va a pasar dividiendo. Y voy a obtener de esa forma la segunda solución de esta ecuación. Entonces, por un lado, tenemos el x1, que sería una de las soluciones, y acá x2, que sería menos b por a, menos b, perdón, dividido en a, que sería la segunda solución de esta ecuación. Lo que ustedes tienen que tener siempre presente es que cuando trabajemos con ecuaciones de segundo grado, donde el c es igual a 0, ¿sí? Siempre van a obtener como solución una de las soluciones que una de ellas es igual a 0. Y la otra sí va a depender de los valores que tome b y a en el ejercicio que a ustedes se les presenta. Bien, pasando al desarrollo de algunos ejemplos como para aclarar el tema. Vamos a ver el ejemplo número 1, donde tenemos la expresión 4x al cuadrado más 3 por x igual a 0. Cuando ustedes observan esta expresión, esta sería el caso de una ecuación de segundo grado en donde está faltándole el término independiente. Fíjense acá que no está el más 5, el menos 1 o el valor numérico que sea. Entonces necesariamente voy a tener que aplicar el segundo caso, que es el que estamos desarrollando. Vamos a sacar factor común. Observemos los dos términos. ¿Qué es lo que se encuentra común en ambos? Dijimos que lo que se encuentra común en ambos es x, ¿sí? Entonces vamos a sacar un x multiplicado y vamos a colocar entre paréntesis el resultado de esto que se encuentra acá después de haberse sacado una x hacia afuera. Entonces, si de acá he sacado una x hacia afuera, me queda 4 por x. Si de este término saqué una x hacia afuera, ¿qué es lo que me va a quedar dentro? Un 3 simplemente. Todo eso cierro el paréntesis es igual a 0. Bien, entonces acá volvimos a tener el caso de dos factores x y todo lo que está entre paréntesis, cuyo producto es igual a 0. Entonces vamos a abrir acá una llavecita en donde vamos a decir que entonces el primer factor es igual a 0, entonces con eso obtenemos ya allí la primera solución de esta ecuación. La otra solución la vamos a obtener igualando a 0 todo lo que está entre el paréntesis. 4 por x más 3 es igual a 0. Bien, dijimos que esto se transformó por lo tanto en una ecuación de primer grado cuya resolución es fácil, porque acá en esta expresión lo que debería hacer es pasar el 3 que está sumando al otro miembro, tendríamos menos 3, y por último el 4 que se encuentra multiplicando pasaría dividiendo, y obtendría de esa forma la segunda solución, que sería menos 3 cuartos, es decir, que el x2 sería igual a menos 3 cuartos, y tenemos la solución de esta ecuación. Bien, como paso siguiente vamos a ver un par de ejemplos más como para ahondar en los conceptos. Vamos a ver ahora el ejemplo 2 que tenemos acá, ¿sí? Tendríamos 25x al cuadrado menos 5x igual a 0. Bien, si ustedes hemos visto en el ejemplo anterior, cuando busco yo factor común, no tan solo debo buscar factor común la variable, sino que también puedo sacar como factor común la parte numérica. Si ustedes observan este 25 que está acá, se lo puedo expresar yo como 5 por 5. Entonces tendría 5 por 5 x al cuadrado menos 5x. ¿Qué es lo que se encuentra como factor común? El 5 está en ambos términos, por lo tanto lo saco hacia afuera, y el x, como ya habíamos visto en los ejemplos anteriores, lo puedo sacar hacia afuera. Bien, ¿qué es lo que me va a quedar dentro del paréntesis? Acuérdense que siempre lo que va a quedar fuera dentro del paréntesis va a ser el resultado de lo que tenemos acá dividido en lo que yo saqué factor común. Es decir, este 25, si yo saqué un 5 hacia afuera, me va a quedar 25 dividido en 5,
me da 5. Si saqué de este x al cuadrado un x, me va a quedar una sola x. Menos, ¿sí? Si es 5x, yo lo saqué como factor común, ¿sí? Acá no me va a quedar 0, sino me queda un 1, ¿sí? Eso, por favor, es un error que suelen siempre tener los estudiantes, es considerar que si esto hemos sacado como factor común no me queda nada. No, debo tener presente que siempre lo que va dentro del paréntesis va a ser el resultado de lo que está acá dividido en lo que saqué como factor común. Y por lo tanto me queda menos 1 igual a 0. Bien. Ahora vamos a hacer lo que dijimos, es decir, vamos a considerar que 5 por x es igual a 0. Ese 5 está multiplicándolo al x, por lo tanto pasaría como divisor y me quedaría 0 dividido en 5, me queda 0, que sería la primera solución de esta ecuación. Ustedes observan que en los dos ejemplos, nos está dando ya, como dijimos, que una de las soluciones siempre va a ser igual a 0. Bien. Ahora voy a tomar lo que estaba entre el paréntesis 5x menos 1 y lo voy a igualar a 0. Que esa es la otra alternativa. Aplicamos allí lo que ya conocemos, ¿sí? Como en la solución de ecuación de primer grado, vamos a pasar el 1 para el otro lado restando. El 5 que está multiplicando va a pasar dividiendo y por lo tanto voy a obtener que la segunda solución de esta ecuación va a ser igual a 1/5. Bien. A los fines de poder, ustedes dirán, bueno, este procedimiento es repetitivo y es aplicable siempre de la misma forma. Bueno, sí, exactamente. Entonces ustedes siempre deben tener presente que para poder resolver una ecuación de segundo grado, ustedes deben llevarla a la expresión matemática de tal forma que a mí siempre me quede un primer miembro igual a 0. Bien, vamos a ver ahora el tercer ejemplo, que el que está allí en la hoja, en donde pueden ustedes observar en esta expresión que tenemos, que no se condice con, cuando ustedes la miran así, ¿esto qué es lo que es? Esto es una ecuación de segundo grado y ya lo vamos a ver. Como primera medida, en el primer miembro tenemos acá, nos aparece una cosa nueva que es un paréntesis. Entonces lo que tenemos que hacer acá es aplicar propiedad distributiva. Al x lo vamos a tener que multiplicar con el 3x, al x lo vamos a tener que multiplicar por menos 2. Bien, eso por un lado. Pero por otra parte, lo que se encuentra en el segundo miembro lo debo pasar al primer miembro. ¿Por qué debemos hacer eso? Porque dijimos que en una ecuación de segundo grado, el segundo miembro, ¿sí?, era siempre igual a 0. Y recién allí podía aplicar el procedimiento que hemos visto en los dos ejemplos anteriores. Entonces vamos a hacer eso en este ejercicio. Como primera medida vamos a aplicar la propiedad distributiva. Si al x lo multiplico por 3x, me va a quedar, acuérdense que x por x me va a quedar un x al cuadrado. Y acá tendríamos un 1 por el 3, 3. Entonces me va a quedar 3x al cuadrado. Bien. Paso siguiente, al x lo voy a multiplicar por menos 2. Cuando multiplico por menos 2 debo tener siempre en cuenta su signo. Por lo tanto acá me va a quedar menos 2x. Bien. Paso siguiente, dijimos que lo que estaba en el segundo miembro lo debo pasar al primer miembro. Entonces este x al cuadrado que está en el segundo miembro como positivo va a pasar al segundo miembro, perdón, al primer miembro negativo. El menos 5x, que es negativo, va a pasar a positivo. 5x igual a 0. Bien, ustedes observan allí que va esto ya tomando un poco de forma. Bueno, si observamos acá, tendríamos 3x al cuadrado, ¿sí?, menos 2x menos x al cuadrado más 5x igual a 0. Yo acá, y este es un error muy frecuente de los alumnos, en donde dicen 3x al cuadrado y lo restan con el menos 2x, me dice 3x al cuadrado menos 2x, me va a quedar 1x al cuadrado.
Fíjense en ustedes que esto es x al cuadrado y esto que está acá es x. Yo no puedo sumar ni hacer ninguna operación entre ambos porque son elementos, llamémoslo así, diferentes. Esto contiene un x al cuadrado mientras que esto contiene una sola x. Entonces no los puedo operar entre sí. Eso siempre lo deben tener presente, que para poder operar entre sí deben ser de la misma naturaleza o en este caso del mismo grado. Entonces, acá tenemos sí un 3x al cuadrado y acá sí tenemos un menos x al cuadrado. Por lo tanto, 3x al cuadrado positivo restado 1x al cuadrado me va a quedar como resultado 2x al cuadrado. ¿Sí? Por otra parte, acá tenemos un menos 2x, ¿sí? Y acá tenemos un más 5x. Entonces tenemos 2 negativos contra 5 positivos, por lo tanto me va a quedar 3x igual a 0. Bien. Ahora, si ustedes observan esta expresión, ya sí es una ecuación de segundo grado, pero cuando uno la veía en esta primera forma, diría, ¿qué hacemos acá? ¿Cómo lo resolvemos? Entonces, lo que simplemente tenemos que hacer es siempre tener presente que en el segundo miembro siempre debe ser 0. Y como segundo, si nos aparece un paréntesis, tengo que aplicar sí o sí propiedad distributiva. Bien. Bueno, pasando al tema, a este punto donde quedamos, 2x más 3x igual a 0. Acá vamos a aplicar lo que ya vimos en el ejercicio anterior, es decir, vamos a sacar factor común. Si observamos tanto en la parte numérica, acá tenemos un 2 y acá tenemos un 3, no podemos sacar como factor común nada numérico. Pero en la parte de letras de la variable sí puedo sacar una x. ¿Y qué es lo que me va a quedar entre paréntesis? Si saqué una x, acá me va a quedar 2x. Si de acá, de esta expresión 3x, saqué una x, me va a quedar más 3 igual a 0. Bien. Allí obtenemos entonces, siempre colocamos acá una doble llave, ¿sí? Esta llave nos significa que estamos considerando que este factor, que ya de antemano le ponemos un 1 acá, un 1 que es a simple efecto de decir que es una de las soluciones, un x1 ya es igual a 0. Paso siguiente, todo lo que estaba dentro del paréntesis lo igualamos a 0. Fíjense que ya estamos trabajando ya no con una ecuación de segundo grado, sino con una ecuación de primer grado, la cual, aplicando álgebra, que ya lo vimos anteriormente, pasamos el 3 negativo y por último el 2 que está multiplicando pasa dividiendo y obtenemos la segunda solución de esta ecuación, que sería un x2 igual a menos 3 medios. Bien, bueno, espero que esta clase realmente le haya resultado, digamos, fácil de comprender. Seguramente lo van a tener que reproducir un par de veces. Lo importante es que podamos participar todos y aprovechen estas instancias, porque estas instancias nos van a permitir a nosotros avanzar en el desarrollo del programa, lo cual es la única alternativa viable hoy por hoy. Así que les agradezco que sepan comprender y seguramente ya volveremos y nos podremos ver cara a cara en su momento oportuno. Por ahora, quédense en su casa, cuídense y bueno, simplemente eso. Gracias.